Hola, mi nombre es Sadam Luna Subnier, soy gerente del área de litigios laborales en EY Perú, y hoy les voy a presentar la sentencia del proceso popular que resolvió la demanda de acción popular iniciada por EDAPAL y otros gremios empresariales respecto del Decreto Supremo 001-2022-TR, norma que modificó el reglamento de la Ley de Tercerización. En principio, debemos recordar que la tercerización se encuentra regulada en el Perú desde el año 2008, mediante Ley 29245. Posteriormente, esta norma fue precisada mediante el Decreto Legislativo 1038, mediante reglamento publicado el 25 de junio del 2008, y posteriormente es publicado el reglamento de la Ley 29245, mediante el Decreto Supremo 006 del 2008-TR, de fecha 12 de septiembre del 2008. Es 14 años después que se publica el Decreto Supremo 001-2022-TR, que modifica precisamente algunos artículos del Decreto Supremo 006-2008-TR. ¿Y cuáles son estas modificaciones que han sido impugnadas ante el Poder Judicial? En principio, introduce un nuevo concepto que es el de la actividad nuclear y prohíbe las actividades nucleares como parte de las tercerizaciones entre empresas principales y empresas tercerizadoras. Adicionalmente, modifica el extremo del reglamento de la ley de tercerización y define de manera distinta cuáles son las actividades principales especializadas u obras. Adicionalmente, establece que también se van a permitir las actividades principales siempre que se ajusten a lo establecido por el artículo 1 de esta norma, que es remisivo a la Ley de Intermediación Laboral, Ley 27626. Adicionalmente, establece un plazo de adecuación para las empresas tercerizadoras y una obligación de no poder extinguir los contratos de trabajo de los trabajadores desplazados a las empresas principales, salvo que estas empresas opten por contratar a estas personas en su planilla, es decir, en la planilla de la empresa principal. Adicionalmente, determina que las actividades nucleares de la empresa, al no poder ser tercerizadas, y si se determina que esas actividades hubieran sido tercerizadas, se establece una causal de desnaturalización. Antes de la modificación del reglamento de la ley de tercerización, debíamos entender que solamente se desnaturalizaba la tercerización en el supuesto de que se determine una ausencia de autonomía empresarial de la empresa tercerizadora, o de que los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo subordinación de la empresa principal, y siempre que, o también que los trabajadores continúen laborando para la empresa luego de la terminación del contrato de tercerización, ¿no? No obstante, mediante este nuevo Decreto Supremo 001-2022-TR, se establece que no está permitida la tercerización de las actividades que forman parte del núcleo de negocio, y se introduce el concepto de cómo se va a determinar o cómo se va a entender esta figura del núcleo del negocio, que es precisamente lo que fue cuestionado mediante el proceso de acción popular 756-2022, emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, publicada el día 3 de abril de 2023, ¿no? En esta sentencia, entre otras cosas, lo que se ha establecido es que esta modificación y la introducción de la definición del núcleo de negocio como parte de la prohibición de las actividades que se pueden tercerizar de una empresa, no vulnera el principio de jerarquía normativa, en el sentido de que la sala entiende que esta modificación al reglamento no contradice a la ley de tercerización laboral, sino lo que hace más bien es desarrollarla y precisarla respecto de conceptos que no estaban definidos en la ley, sino que habían sido introducidos mediante el reglamento de la ley de tercerización regulado por el Decreto Supremo 006-2008-TR, de fecha 12 de septiembre del año 2008. En ese sentido, señala que el establecer una prohibición de actividades de parte del núcleo de negocio de la empresa principal no resulta contradictoria al principio de jerarquía normativa establecido en la Constitución. Sin embargo, señala que la generalidad con la que habría sido descrita el concepto del núcleo de negocio en este reglamento hace que no se entienda bien o que el concepto sea muy impreciso. Y eso, a criterio de la sala, vulnera el principio de seguridad jurídica, también garantizado por nuestra Constitución. Adicionalmente,
determina que la norma, al ser vulneratoria del derecho constitucional a la seguridad jurídica, no cumple con el principio de proporcionalidad, en el sentido de que resulta una medida demasiado gravosa para las empresas que pretenden tercerizar actividades de su proceso productivo. En ese sentido, lo que ha establecido la Sala Constitucional y Social de la Corte Superior de Justicia de Lima al resolver esta demanda popular es que el Decreto Supremo 001-2022-TR, específicamente el artículo 2 y el artículo 5, no son inconstitucionales porque no vulneran el principio de jerarquía normativa, libertad de contratación, libertad de empresa, libertad de trabajo, que se habrían denunciado como parte de los fundamentos de las demandas judiciales, sino que determina que el único punto que es inconstitucional es la definición del núcleo del negocio por la vaguedad y ambigüedad en la que ha sido determinada mediante el artículo 2 del Decreto Supremo cuestionado. Adicionalmente, Sala ha establecido una interpretación para salvar esta norma y de que no se expurgue por completo de nuestro ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, ha interpretado el artículo 2 del Decreto Supremo cuestionado en el sentido de que no está permitida la tercerización de las actividades que formen parte del núcleo de negocio, y esta prohibición es constitucional siempre que se entienda que esta prohibición se da ante la acreditación de la utilización indiscriminada y abusiva, es decir, una tercerización fraudulenta de la forma de contratación, con el consiguiente perjuicio de los derechos de los trabajadores. Contrario sensu, lo que sí está permitido es que las actividades que formen parte del núcleo de negocio sí se pueden tercerizar siempre que no se refiera a una tercerización fraudulenta. De este modo, la Sala ha salvado esta norma mediante una sentencia interpretativa. En ese sentido, esperemos que la Corte Suprema, cuando resuelva la apelación que seguramente van a interponer tanto el Ministerio de Trabajo como las organizaciones que han demandado respecto de esta demanda popular, con mejor criterio pueda anular por completo este Decreto Supremo 001-2022-TR. Para más información, pueden contactarnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Muchas gracias.